Estás escuchando éxitoradio.net. Hey extranjero, yo te quiero dar la bienvenida a un curioso lugar. Es el país más feliz del mundo. Aquí la gente siempre tiene un trato jovial, excepto por todos los casos de violencia que hay, la misoginia, xenofobia y homofobia. Esencial Costa Rica verde, piñeras abundantes hay. Procurarán que nunca abortes si eres niña y te llegan a violar. Y cuando nazca el niño que se joda. Total, su madre fue violada por mala mujer, pues provocaba al caminar, al existir y al ser. Y estás jodido aquí si fuiste a nacer gay. Ni el macho Ramírez ni Pinto, dan de comer a la afición. Dan de comer. Pero distraen y en el Congreso, la reforma fiscal, eso sí que es un gol. Más y más, la inflación, la corrupción y la evasión fiscal. Qué suerte mi generación después de tanto estudiar. Es muy difícil que alguno se llegue a pensionar. El TLC desmanteló nuestro estado social. Venga la cartera, gringuito. Venga la cartera, venga. Y porfa no me mire así. No me mire así. Mire que en este paraíso, pura vida, solo nos queda delinquir. Actualmente se calcula que una de cada 3 familias costarricenses se encuentran bajo la línea de la pobreza. Además, hemos alcanzado un histórico 12% del desempleo. La corrupción y la inflación están por las nubes. Potencia mundial, papá. Buenas noches, estimados oyentes y público que nos observa desde sus casas. Hoy un programa más de Éxito Radio, aquí compartiendo con ustedes temas de actualidad. Les comunico que hoy me encuentro solito porque el compañero Tony está en una situación personal atendiéndola en casa, pero nos va a estar acompañando por la vía del internet. Comunicarles que este es el último programa del año. Se nos fue el 2020 con grandes expectativas al inicio del año. Dios quiso que fuera diferente, pero esperando que el 2021 traiga nuevas situaciones, nuevas expectativas, nuevas experiencias, nuevos emprendimientos, cosas que nos motiven y que sea mejor. Siempre con fuerza, siempre adelante. Les comunico también que este último lunes yo vuelvo hasta el lunes 18. El día mañana, el día 30 de diciembre, salgo del país. Voy a pasar el fin de año en Miami y estoy con ustedes hasta el 18 de enero próximo. Los lunes siguientes va a estar Tony y Gerardo. Gerardo, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a través de exitoradio.net. Hoy con un programa especial de Su Opinión Cuenta, ¿verdad? Aquí extrañando a Tony, obviamente. Y esperamos hoy tener un tema un poco más abierto, ¿verdad? Para que la gente participe a través del 63345121 y también a través de mensajes de texto en WhatsApp o a través de las redes sociales. Sí, Gerardo. Sí, perfecto. Así estamos hasta este momento. Hoy es una especie de edición especial por motivos de que me encuentro solito. Voy a quitarme los audífonos. Y no No lo es lo logré mismo, conectar. ¿verdad? Cuando le están hablando. Sí, sí, sí. No lo logré conectar. Sí, bueno, vamos a ver. Entrando en materia, Gerardo. No nos dilatemos más. Y me parece interesante, vimos esta semana, vamos a hablar de temas de actualidad, ¿verdad? No vamos Así a es. circunscribirnos a otros temas que no nos estén eh, calando hondo o metiéndonos como piedrita en el zapato. Vamos a ver, algo que me extrañó mucho esta semana, poder ver, no sé si ustedes recuerdan, cuando hablábamos, cuando estábamos más carajillos, había un grupo que se llamaba los Backstreet Boys. Era un grupo muy famoso, 4 integrantes, 4 muchachos, cantaba muy bonito, bailaba música pop. Yo era seguidor de los Backstreet Boys, me gustaban. No compraba sus discos y todo eso porque no tenía los medios económicos para hacerlo. Aparte que era un poquito oneroso en aquel momento, ¿verdad? Andar vistiéndose como ellos y todo eso. Sin embargo, este, este, esta semana logré observar el regreso, pensé yo que era el regreso de los Backstreet Boys al medio musical internacional o costarricense, porque sucedió en Costa Rica. Pero no eran los Backstreet Boys. Observé a un señor que ustedes conocen, se llama Don Carlos Alvarado, y otros integrantes del gabinete en el aeropuerto. Los Backstreet Boys tenían un video y unas fotos en un aeropuerto y los aviones atrás, ellos cantando y las chicas gritando por ellos. Pero no, en el caso de nosotros fue nuestro presidente de la República, don Carlos Alvarado. Saludo para don Carlos, saludo de Año Nuevo. En el aeropuerto. Yo dije, ¿qué está haciendo don Carlos en el aeropuerto? ¿Estará trabajando como nuevo, como estos señores que dirigen los aviones? ¿Qué está haciendo ahí el señor Salas, el señor Macaya? Me sorprendió ver que estaban recibiendo los cargamentos de vacunas que ingresaban al país, que ingresaron al país a raíz del tema obviamente todos saben, COVID-19. Me sorprendió mucho esa pose, porque para mí, a mi criterio personal, de este humilde servidor, es una pose política, es una situación, pues, eso es como cuando como se dice en redes sociales, eso es como darle gracias al cajero automático por darle a usted el dinero que usted ya había ingresado en ese cajero automático. Si nosotros nos damos cuenta, estimado público, las vacunas fueron compradas con nuestro propio dinero. O sea, los funcionarios de gobierno tienen el deber de canalizar en buen puerto esos dineros que nosotros, por impuestos y por los diferentes mecanismos, el Estado obtiene de nosotros. Me sorprendió mucho esa situación, realmente. Dije yo que de verdad que está haciendo el medio gabinete ahí en la pista del aeropuerto. Me sorprendió también un poco dramático el presidente levantando el dedo, ¿verdad? Dirigiéndose hacia los pilotos, ¿verdad? Como diciendo, yo soy el Salvador, gracias a mí esto llegó al país. ¿Por qué? Yo pregunto por qué y le pregunto a ustedes que nos escuchan, ¿cómo observan ustedes este tipo de, esta pose? Porque esta es una pose política. Esto es muy dado de los gobiernos populistas, ¿verdad? El gobierno populista de aquellos que hablan con pajaritos, los venezolanos, aquellos gobernantes venezolanos, ¿verdad? Que hablan con pajaritos y este tipo de cosas. También quiero acotar, hoy es 28 de diciembre, ¿verdad? Día de los Inocentes. Quiero resaltarle a los que votaron por el PAC, que a ustedes los tomaron por inocentes también. Y bueno, aquí estamos. Hoy en la tarde publiqué algo parecido así en redes sociales. Y me hizo gracia la resistencia que todavía demuestran algunos costarricenses
respecto a este tema. ¿Cómo es posible que todavía hay gente que defiende un gobierno como el que actualmente estamos tramitando y repelen todo aquello que es contrario a él, ¿verdad? Y tal vez contrario con ideas, ¿verdad? Me hace gracia, mucha gente empezó a atacar el tema ahí de que Fabricio y otra vez, ¿verdad? Resulta que ahora cuando uno dice algo malo del gobierno es que uno es ramacheco, que uno es de una pose política u otra. Pero bueno, esa es la situación que me preocupó a mí, Gerardo. Verás que me ha preocupado otros temas también, adicional a eso. El hecho que hay personas que se han introducido dentro de los grupos de lucha social para hablar cosas, por ejemplo, de fake news. Por ejemplo, vos sabés que el tema de noticia falsa o fake news es algo muy subjetivo, porque, por ejemplo, si usted, que es el juzgador, usted no tiene la información para saber que esta noticia es falsa o no es falsa, usted, ¿cómo puede limitar a otras personas a esa libertad de expresión? Y eso es algo que hemos estado viendo. Por ejemplo, hay gente que llega y dice, mira, eh, hoy día la gente está tirando mucha noticia falsa y por eso es que mucha gente ha dejado de creer en las noticias. Sin embargo, tenemos que recordar que muchas de esas noticias falsas fue de la forma en que se descubrió temas como el del Puente de la Platina, ¿verdad? Temas como el de la trocha, este tema como lo de Cruzitas, ¿verdad? Que estaban saqueando el oro, porque hay gente que espera que sean noticias oficiales. Bueno, noticias oficiales, y aquí es también donde tenemos que hacer ver que la gente entienda que los medios grandes en capital no quiere decir que sean dueños de la verdad, porque ellos tienen el mismo capital humano, ¿verdad? Son periodistas o son personas que están tramitando información. Ninguno ha estado en el lugar de los hechos. Entonces, cuando vemos una noticia como la de Carlos Alvarado y en la forma que se presenta en la noticia, pues no es 100% verdad, es una fake news. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, Carlos Alvarado trajo cosas al país, cuando en realidad él realizó su trabajo, cumplió con su labor y cumplió con el conseguir las vacunas y coordinar para que la logística existiera para traer los productos. Pero tenemos que tener mucho cuidado también con lo que valoramos como fake news, y también el hecho de creer la información de cuál es la fuente, ¿verdad? Obviamente necesitamos revisar e investigar, y eso no es una obligación solamente de los medios de comunicación, sino de todo ciudadano. Ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los noticieros grandes, ¿verdad? En capital, o sea, los que reciben la mayor parte del capital por parte del gobierno y las grandes empresas, esos medios de comunicación normalmente publican una semana después de que medios como este han publicado esos fake news, ¿verdad? Que llama a mucha gente primero. Entonces tenemos que tener cuidado y entender que la información, indistintamente del medio del que venga, grande, mediano o pequeño, necesitamos investigarla. No, no podemos como informados simplemente dar por un hecho, ¿verdad? Aún así la información venga del gobierno. Claro, acotando eso que usted dice, a mí me llamó mucho la atención porque yo me inicié en una red social que se llama Twitter, que se llama. Y en esta red Twitter, yo me acuerdo, yo igual siempre he tenido mis posiciones, he tratado de dar mis criterios y mis pensamientos, ¿verdad? Y le decían mucho a uno las personas que eran tal vez no del gobierno, pero sí eran estaban, digamos, de algún gobierno, digamos, eran seguidores, partidarios de algún gobierno. Y no estoy hablando del actual, estamos hablando en el 2011, imagínense. Me acuerdo que uno publicaba algo y le ponían a uno, ¿fuente? Ajá. O sea, y decía yo, pero es que ¿fuente qué? O sea, primero yo no soy periodista. Yo Ajá. soy un ciudadano haciendo uso de mi libertad de expresión y de mi Correcto. derecho a informarme. ¿Y por qué no ahora mi derecho a informar? Porque si yo tengo información, manejo redes sociales y puedo dar un dato que tal vez no se haya dado a nivel nacional y tal vez yo lo tenga de primero, ¿por qué lo voy a negar? ¿O por qué le voy a decir, no, mire, yo no soy periodista, voy a llamar a canal tal para que me lo publique? No, yo lo hago. Exactamente. Yo no tengo la obligación de ver, por ejemplo, si es verdad que Armando Manzanero falleció hoy.
descanse en paz, de hecho. Yo no tengo la obligación, yo lo veo en redes sociales y lo republico, o lo reposteo, o lo replico. No tengo la obligación de ir a la casa de Armando Manzanero y tocar la puerta para ver si es cierto que falleció el señor. Este tipo de manejo de fake news, esa frase, usted sabe, ha venido, ha nacido a raíz de redes sociales, y cuando usted adversa posiciones, le dicen fake news. Yo lo viví mucho con este gobierno, en los diferentes posts que yo hacía en Facebook, digamos, por ejemplo, y la gente, fuente, fake news, ¿de dónde sacó usted eso? Para tratar de desvirtuar la Correcto. posición que uno está asumiendo en ese momento. Entonces, si una persona tiene un débil criterio y dice, no, mira, no sé dónde, mira, voy a borrar el post, ¿por qué no? Y logran su objetivo. Pero esa bendita frase de fake news, o la famosa frase que empezó a sacar Canal La Nación, el famoso no coma cuento, Ajá. ¿verdad? Que era no coma cuento, y el peligro de esto, Gerardo, ¿sabes qué es? Y gente que nos escucha, es que si nos vamos a las posiciones de gobierno, muchas veces no son no son las verdaderas. Correcto. Muchas veces te maquillan los datos y te dan otra información que no es la que vos necesitas saber. Y una fuente que debe de ser confiable es la fuente que te da la información tal y como es. Que Así no le es. pone ni color verde, ni color rojo, ni color azul, ni rojiamarillo. Esas son las fuentes que teníamos antes de que viniera todo este boom de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram. Antes esperábamos todos a Canal 7, voy a decirlo, Canal 6, prendíamos Ajá. el televisor y nos quedamos ahí esperando a ver qué era lo que había pasado en el día. Yo soy uno que yo me acuerdo que yo me despertaba 6 de la mañana Canal 7, almuerzo con Canal 7, en la cena con Canal 7, y a las 11 creo que era 11. Ya, yo terminaba loco. Bueno, y en la mañana cuando iba para el trabajo, en Twitter, con Amelia Rueda en el radio del carro. Ajá. Llegaba al trabajo botando puertas y agarrándome con todo el mundo, ¿verdad? Porque llegaba uno estresado. Pero esas eran las fuentes informativas. Exacto. Te das cuenta que uno llegaba y decía uno, mira, Canal 7 dijo, y era solo Canal 7. Ahora yo no necesito ver Canal 7. Yo Canal 7 ya lo borré de mi programación. Correcto. La Nación la borré de mis redes. Bueno, y ahora que cobra por todo, ¿verdad? Y Porque- ahora que cobran por y, todo. y eso que recibieron un montón de plata del ROP, ¿verdad? De los costarricenses. Tras de eso. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Ahora, a veces, me informo por mis propios medios, por CR Prensa, por Éxito Radio, por las propias fuentes que uno maneja, y reposteo o publico. No, y cuando ves, Me cuando ves, convierto en un periodista más. claro, Y no estoy obligado a tener el título de periodista, que inclusive No. ya pasar a cuarta digo que, hey, que para ser periodista nada más va a poner su micrófono en la mano. Casi, Así casi es. que así lo digo, ¿verdad? así es todo aquel que se dedique a Que me informar. disculpen los periodistas, pero ¿qué hacían? Sí, 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 Exactamente, que una cosa es ser periodista, otra ser comunicador, ¿verdad? Ahora, algo muy interesante es cuando vemos un medio como Noticias Repretel, ¿verdad? Y según la declaración de Roberto Jara de Cañas Informa, ¿verdad? Donde un medio como Noticias Repretel se presta para un montaje junto con la Fuerza Pública de Costa Rica, ¿verdad? Cuando vemos esos actos, yo me pregunto, ¿qué más montajes que no ha habido un medio de comunicación alternativo? ¿Qué más montajes han existido y que le han dicho a la gente que eso es información oficial? ¿Verdad? ¿Cuántos más montajes como ese de Noticias Repretel con Fuerza Pública se han dado en el país? ¿Verdad? Esa parte es lo que debemos de entender y que hace que muchas personas dejen de confiar en medios grandes, ¿verdad? Y empiecen a utilizar los medios alternativos o medios digitales para hacer sus denuncias ciudadanas, ¿verdad? De hecho, ahorita estamos investigando dos casos bastante interesantes y uno tiene que ver con un diputado. Para que tengas una idea. Entonces, eso esperamos sacarlo en enero, ¿verdad? Ya con videos, con documentos, con testimonios y que definitivamente son personas, ¿verdad? Que ya no confían en esos medios, porque ya no confían en esos medios, precisamente porque ellos han estado en el lugar de la escena, como en el caso de don Roberto Jara, ¿verdad? De Cañas Informa, y que han visto cómo la información que captan las cámaras y la información que presentan son completamente manipuladas. Claro, claro. Yo hice varios intentos también con una televisora y con una señora que ahora mencioné, y yo le llevé documentos de un auditoraje que había
había sacado una institución ahí sobre un tema y era sobre un partido también político que no era el de actual y nunca sacó nada. Y no era una denuncia anónima, digamos, era una denuncia Formal. formal porque traía hasta o sea, venía un número de auditoría, o sea, era un informe de auditoría. Y y desde cuando eso pasó, yo estaba un poco más carajillo y digo yo, aquí algo anda mal. Pero qué era lo que como usted acaba de mencionarlo? Era lo que se tenía, Gerardo. Era lo que Correcto. teníamos, o uno, o Canal 1, o Canal 2, o Canal 3, nada más. Y si no les convenía a ellos, porque era una persona cercana a sus intereses, desde el punto de vista político, entonces, ¿qué hacían? Eso se archivaba o lo votaban o no. Así es. Pero cuando era algo en contra de alguien que era contrario, valga la verdad, hasta arrancarle la cabeza si podían, ¿verdad? Así es. Llámeme a tal, a las 6 de No, la no, mañana no. llamando a todo el mundo. Y vea qué interesante, y aquí lo hemos hecho públicamente en diferentes ocasiones. ¿Por qué el señor Carlos Alvarado, por ejemplo, no se ha sentado? Imagínese todos los problemas que se ahorraría el país si Carlos Alvarado se sentara frente a Célimo Guido con cámaras en vivo, sin manipulación, como lo ha solicitado el Movimiento Rescate Nacional que se presente este tema, ¿verdad? Porque ya no confían en los medios y ya no confían en Carlos Alvarado, ¿verdad? Entonces, por qué se llega a ese punto? Porque la incredulidad de una gran parte de la población ya ha llegado a un punto donde cualquier información definitivamente es manipulada, aun cuando no sea así. ¿Por qué? Porque han perdido legitimidad. A pesar de que tienen el puesto, han perdido legitimidad en credibilidad, ¿verdad? Y eso, ¿en qué va? En el apoyo de la población, en la credulidad que puede tener una población hacia un presidente. Ejemplo, vimos a un montón de costarricenses en las calles donde dijeron, no nos vamos a sentar en una mesa de diálogo porque el presidente no tiene palabra, ¿verdad? Luego escuchamos a un presidente decir, yo no me voy a sentar con gente que esté manifestándose y bloqueando calles. Ok, incluso la gente levantó el movimiento, ¿verdad? Y entonces el presidente dijo, voy a quitar o a retirar el primer documento presentado ante el FMI, ¿verdad? O sea, estamos hablando de demagogia, ese doble discurso. Ahora, ¿se ha sentado Carlos Alvarado y ha cumplido su palabra que va de acuerdo a su investidura? No, él mismo, el señor Carlos Alvarado, que yo no le puedo decir don porque don significa de origen noble, ¿verdad? El señor Carlos Alvarado, presidente de la República de Costa Rica, falta a su propia palabra, ¿verdad? Y aparte de eso, hace gastar a empresarios, industriales y comerciantes millones de colones por no sentarse en una mesa de diálogo con el señor Célimo Guido, ¿verdad? Y no solamente eso, ha demostrado que el Movimiento Rescate Nacional tenía razón al no querer aceptar levantar los movimientos sin un acuerdo firmado y que existiera un documento real, porque Carlos Alvarado, presidente de la República, no tiene palabra. No existe la forma de decir lo que Carlos Alvarado dijo hoy lo va a mantener mañana. Y eso que ha hecho también, vemos un comercio que empieza a invertir para abrir el Día de la Madre, por ejemplo, y vemos como 3 días le caen encima y mucha gente pierde dinero. Vemos como que ya ha perdido credibilidad. Entonces, ¿cómo podemos creer? ¿Cómo podemos creer cuando hablan de noticias oficiales? Yo a veces siento que esto que usted manifiesta, estos cierres preventivos de tus centros de salud, a veces siento yo que es como un jalón de orejas para la población. Si bien es cierto, sí, pues de alguna manera es, usted no haga todas las órdenes, ahora vamos a otra vez va al encierro. Pero ¿quiénes son los que al final decidían quién salía y quién no salía? El mismo gobierno. O sea, el mismo gobierno dice, salga todo el mundo. Después Correcto. dicen, no salgan ya. Correcto. Entonces, este juego, recuerden, los cierres que vienen desde hace ya bastante rato. Cierres de carreteras. Pero veamos cosas absurdas, veamos cosas absurdas. La gente hace fila en un bus, guardando la distancia, se meten al bus enlatados, y lo hemos visto también en los aviones en el aeropuerto. En los aviones, correcto. Ok, entonces estamos hablando de acciones que usted dice, mira, el virus no es un vampiro,
no sale de noche. ¿Qué corresponde? El virus es 24/7. Exacto, entonces, No discrimina si la iglesia es católica, si es evangélica, exacto. si es de la otra o si es la otra. O sea, Entonces, es una tomada de pelo a la inteligencia de la sociedad. pero la misma sociedad, la misma gente no inteligente, te dice a vos que si no sos epidemiólogo no tenés que opinar. Los cierres de carretera. En Semana Santa nos encerraron, todo el mundo sabe. No hubo, perdón, procesiones y todo esto. El lunes siguiente, Semana Santa, si recuerdan ustedes, el mercado de Heredia, por ejemplo, parecía que estábamos 24 de diciembre. Estaba abarrotado de gente el mercado de Heredia. Entonces yo digo, y ahora vemos las noticias finales y dicen que las camas que están saturadas, las camas de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos. Correcto. Entonces, ¿para qué todo lo que hicimos adelante? Cerraron los estadios, cerraron los aeropuertos, cerraron las fronteras, acuérdense. Pero entonces no se logró prevenir, o sea, no, ¿de qué sirvió todo eso? Sí sirvió de algo, sirvió para generar desempleo, sirvió Correcto. para desacelerar nuestra economía, sirvió para que los negocios, algunos quebraran, como, bueno, famosos negocios y no tan famosos. Ahora vas al mall y solo los rótulos de se alquila. Correcto. Ahora el negocio, el más lucrativo en Costa Rica es vender rótulos de se alquila o de se vende. Entonces, ¿para qué era todo eso, Gerardo? ¿Para qué era aquella persecución que nos daban a nosotros los ciclistas, digamos? Que si íbamos 5 o 10 y la gente decía, casi que nos decían que éramos asesinos, ¿verdad? Porque nosotros andábamos en bicicleta ahí haciendo Correcto. ejercicio, tratando de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y era aquel temor de uno, ¿verdad? Que si hubiera un tráfico, que si veía una policía, una patrulla, porque nos podía quitar la bicicleta. Entonces, a mí me llamaba la gente, amigos, y me preguntaban, licenciado, o sea, como abogado, ¿verdad? Mira, ¿cómo hago? ¿Es cierto que tengo que andar la factura de la bicicleta? ¿Es cierto que tengo que mostrarle, pero si la bicicleta me la regaló mi papá hace 20 años? Y la gente con aquel nervio, con aquel terror y con aquel miedo hacia las autoridades públicas. Yo decía, wow, qué interesante. ¿Qué es este nivel de temor? Y si ibas en contra de eso, en redes sociales o en tus mesas de conversaciones, te tachaban de que eras un asesino, un subversivo, o una persona que está buscando el mal de los demás. Licenciado, Y no es así. pero ¿cómo creerle a un gobierno que incluso fue eh, sentenciado, creo, por el Tribunal Supremo de Elecciones como estafador? No, por el Tribunal Supremo no. Estafó al Tribunal Supremo de Elecciones. Ajá. El que lo sentenció fue un tribunal judicial de Costa Rica, con una sentencia Ok, judicial, ¿cómo creerle ratificada por la Sala Tercera de la cómo, Corte Suprema de Justicia. cómo creerle a un partido que ha sido estafador? Es lo que hablábamos el programa pasado, que nos decía la gente, es que no teníamos opción. Claro, si usted viene una persona a su trabajo, a buscar trabajo, y su trabajo es precisamente con cheques, o con fondos públicos, o manejando dineros, es un cajero, y le dice, mire, don Gerardo, es que yo tengo una sentencia por estafa. Seamos realistas, uno no lo contrata. Usted Correcto. no contrata a esa persona. Correcto. Usted dirá, bueno, voy a darle el beneficio de la duda, lo voy a poner, digamos, manejando un carro o misceláneo. Pero usted no lo pone de cajero, Gerardo. Bueno, seamos a honestos. ese partido Pero aquí estafador, aquí en Costa Rica, esa persona la pusieron, tal vez no a Carlos Alvarado, porque él no fue el que cometió el delito. Pero ese partido es el que nos gobierna el día de hoy. no, Entonces, pero tenemos que ser realistas. El hecho de que pertenezca o no pertenezca a una bandera no significa que no sea parte de un equipo de estafa. Y lo podemos ver como hoy 10 diputados que tiene el PAC han aprobado leyes ¿dónde están los otros 47 diputados? ¿Verdad? Entonces, existe un complot. Realmente, ¿hay falta de separación de poderes en este gobierno? es que la idea de que hayan 57 diputados, que exista el principio de separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, es para que usted regule al otro y el otro regule al otro y lo fiscalice y lo analice y yo decía cuando ganó este presidente, decía yo, bueno, pues no tiene mayoría en la asamblea. Yo estaba tranquilo. No sé si usted recuerda, Correcto. no tuvo mayoría en la asamblea. Solo 10 diputados. Sí, exacto. Pero vea,
Al final, yo no sé cómo, bueno, se cohesionan, hacen normas, hacen leyes. Vino el COVID-19 y empezaron a hacer cosas que yo creo que en tiempo normal no lo hubiesen logrado. Bueno, en tiempos de Tinoco, por ejemplo, que fue precisamente esas rupturas de hilo constitucional, gobernando a través de decretos. No, yo creo que en ese momento no, era legal el decreto, ¿verdad? Y por eso es que los No, los decretos, decretos son legales. no, los decretos, por ejemplo, de limitar los derechos ciudadanos, Ah, ok. ¿verdad? Se limitaron a solamente 30 días y que no se puede Así está la Constitución actualmente. extender, exactamente, pero hemos visto cómo se ha dado rupturas del hilo constitucional y hemos visto una falta de pesos y contrapesos por parte del Poder Judicial y por parte de la Asamblea Legislativa, donde no han puesto en cintura al gobierno de la República, donde más bien han venido preparando el camino, ¿verdad? En el periodo anterior, de hecho en el periodo de Laura Chinchilla, ya venían limitando los derechos de, por ejemplo, de las manifestaciones. Y esa campaña de desprestigiar Los manifestantes. a los manifestantes y al empleado público, ¿verdad? Han venido con una campaña, porque en realidad, si hemos visto, si analizamos lo que representa en el PIB, en el Producto Interno Bruto, el tema del empleo público, ¿verdad? O sea, no llega ni al 2%, pero si vemos la evasión fiscal y a través de todo lo que son empresas que se han declarado como cooperativas, que han hecho elusión fiscal, ¿verdad? A través de esta figura, de Hacienda, ¿verdad? De registrarse como una cooperativa para declararse una zona libre, ¿verdad? De impuestos. Entonces resulta que si usted agarra todo eso, podría superar incluso el 18% del Producto Interno Bruto. Entonces, aquí está pasando algo que los costarricenses necesitamos investigar y comprometernos a ver, porque definitivamente aquí tenemos un problema donde le hemos dado mucha libertad a gente que se ha organizado para hacer este desfalco democrático que se está dando. A mí me parece importante, sí, cuando hablamos de toda esta problemática, Gerardo, tenemos que volver a ver inevitablemente a los partidos pasados, al PLN, al PUS. Así es. eh, Perdona. Queremos invitar a la gente, ¿verdad? Que participe también a través del 63345121, 63345121. Por ahí Tony Castro nos pone feliz noche a todos. Se escucha problemas el audio de Gerardo, sí, de este micrófono siempre da problemas. Dice, aunque no sea Célimo, pero que sea gente de verdad del pueblo que salió a manifestarse. Te devuelvo la palabra, licenciado. Sí, yo a lo que iba es que es inevitable, sí, ojalá que todo el público que nos escucha, que nos participe, que nos comente o que nos consulte lo que guste. Es inevitable volver a ver los partidos anteriores, es inevitable. Tuvimos un sistema de bipartidismo por años, ¿verdad? Que si no era usted, era yo, y si no era yo, era usted. Eso creó problemas, creó ciertas dependencias de índole compadrazgos, por decirlo así, a nivel Compadre hablado. compadre hablado, y entonces era más fácil porque la asamblea solo habían dos bloques. El problema es que la asamblea se ha venido ahora resquebrajando, por decirlo así, y hay gente que dice, qué bueno, un montón de partiditos ahí dispersos, ¿verdad? Que ayudan y que sirven para el contrapesos y para controlar, pero vemos que no. Porque sencillamente le dicen a una persona, mire, usted me da su voto y yo le pongo a su hija en aquel puesto que está ahorita en concurso. La pongo porque la pongo. Correcto. Mire, que es que mi hija no tiene experiencia. Usted me da el voto para aquel proyecto que yo necesito y su hija entra a trabajar. Y así es como se maneja eso. Licenciado, usted no vio, usted no, o no ha visto, o usted no le llama la atención algo muy característico de este gobierno. Por ejemplo, los diputados quieren hacer algo, ¿verdad? Para aplicar algún impuesto. Entonces resulta que se le consulta al Ministerio de Hacienda, pero resulta que el Ministerio de Hacienda es del Ejecutivo. O sea, el Poder Legislativo le está pidiendo permiso al Poder Ejecutivo para hacer algo. Y ha sido el Poder Ejecutivo, a través de sus ministros, quien le ha metido el dedo en la boca a los diputados. No, ¿usted no lo ha notado? A mí me da terror, como le digo, porque
pareciera que todos son uno mismo. Correcto. O sea, pareciera que todos, y yo le decía la vez pasada, en un lugar donde nadie piensa, ¿cómo es? Donde todos piensan igual, nadie piensa. Correcto. Y me parece que es lo mismo. A mí me preocupa mucho esto porque se supone que decirle a un diputado, llamar a un diputado, a alguien del Poder Ejecutivo, un alto jerarca, a un diputado, wow, ¿por qué se llama tanto? ¿Por qué no, qué está planteando? ¿Cuál es el interés? Hay ¿cómo se dice en términos? Hay un interés indebido en las cosas. Correcto. Entonces, ahí donde se preocupa uno, porque no, exacto, precisamente para eso son la diferencia, usted es del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Correcto. Yo lo vigilo a usted y si usted tiene algo que decirme a mí, me lo dirá. Pero Correcto. eso pasa, y ¿sabe con quién está pasando? Que me preocupa también muchísimo más, porque es un puesto que lo nombran los diputados, la Procuraduría General de la República. Me aterroriza ver que se vuelquen por ciertas ideologías a favor del gobierno, porque es muy lógico. Si yo soy el presidente, yo propongo a un candidato para procurador que debería ser una persona incólume, intachable, que venga ojalá de ningún partido político. Correcto. Ojalá que haya estado una burbuja siempre, es imposible, pero que haya sido un abogado o abogada que haya estado en una burbuja donde nunca ha tenido nada que ver con ningún partido político. Pero desgraciadamente estamos cayendo en esto. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa más? Que estos puestos, el Procurador General de la República, el Contralor, el Defensor de los Habitantes, que a veces vemos que no hace su labor de defensor, son elegidos por diputados, Gerardo. Son por los mismos diputados. ¿Quiénes nombran los magistrados de la Corte? Los diputados. ¿Usted me entiende? ¿Usted qué me entiende pasa? cómo es que este país está como todo unido Ajá. en ese sistema? O sea, en un mismo sistema. Hoy un viceministro de Poder Ejecutivo, como fue el caso de don Celso, ¿verdad? Llegó a ser magistrado. Bueno, ¿Cómo hace usted para hacer ese quiebre? Ese quiebre tan Y a mí, jerárquico. a mí hay dos cosas que me asustan muchísimo. Uno, que a pesar de la violación de derechos constitucionales, derechos ciudadanos, el ministro de Seguridad sigue en su puesto. Eso a mí me preocupa muchísimo, ¿verdad? Dentro de ese punto de la permanencia de él, el hecho de que ni el Poder Judicial ni la Asamblea Legislativa hayan hecho un solo manifiesto, ¿verdad? Con respecto a esto, en rechazo a la violación de derechos ciudadanos. Eso me preocupa muchísimo. Y lo segundo fue en la forma en la que ha actuado la Fiscalía General de la República. No hemos visto la Fiscalía General de la República actualmente en ningún allanamiento a ninguna piñera con el tema de las narcopiñas. Y hoy día, con todo esto que se ha dado, incluso hay gente que ha dicho, no sé si es cierto o no, ¿verdad?, que en el transcurso de la noche se ha utilizado incluso caravanas, y eso por ahí andaba un chaval que le decían el diablo, que se usan caravanas, ¿verdad?, para llevar droga hacia los puertos, estos contenedores con droga. Entonces, ¿por qué, si incluso hemos visto donde la policía se ha visto involucrada en hechos, y esta semana también vimos como un juez de la República también estaba mezclado con el narcotráfico, por qué la Fiscalía General de la República en temas como estos no ha actuado? Y aquí, o sea, son temas prioridad. Son temas prioridad. Claro, yo vamos a ver, yo sí sé, hay gente que dice no ha actuado, yo no estoy diciendo que actuó, pero lo que menos debe hacer un fiscal es litigar en redes sociales o litigar, bueno, de hecho lo menos que debe hacer un abogado que esté defendiendo, tramitando un caso importante en Costa Rica, está publicando las cosas que está haciendo, porque no es debido realmente. Hay un principio ético que nos dice a nosotros. Pero es que el tema de las piñas, el tema de las piñas tiene una trazabilidad digital. Claro. No es algo que te vaya a llevar meses. Lo que pasa es que no hemos visto resultados. Ahora, yo no sé lo que es trabajar en una fiscalía con 10 fiscales, todos los casos que tienen encima, ¿verdad? O 10 o 20, no sé. Es más, 30 fiscales que fueran serían muy pocos. Son casos de corrupción, casos de drogas y casos de corrupción donde están envueltos jerarcas. Entonces vamos a ver,
cuando se tiene que hacer una gestión judicial, cuando está involucrado el presidente, es la fiscal en persona que tiene que ir a ese allanamiento. Correcto. Doña Emilia no le puede decir a Pedro, Pedro, vaya usted, yo le doy una delegación. No, es ella la que tiene que hacer los trámites. Correcto. Es ella la que tiene que ir a esos lugares. Me imagino que debe ser difícil, dificultoso. No pongo en entredicho la labor de la fiscalía, pero sí esperaríamos ver resultados más inmediatos. Pero desgraciadamente este país, el caso más sencillo, una contravención, le dura a usted 2 años en tribunales, 3 años en tribunales, cuando lo lógico es que debería durarle menos. Pero aquí estamos viendo que todo dura muchísimo. ¿Por qué? Demasiado. Porque hay un sistema judicial que es inseguro, que es incierto y que eso repercute en la economía. Muchos inversionistas analizan cómo se tramitan los casos judiciales para ver si van a un país a invertir. Porque, por ejemplo, en materia laboral duran 2, 3, 4, 5 años. Entonces, ¿qué va a venir un inversionista aquí a invertir en personal, en plazas, en empleados, si sabe que un juicio judicial, perdón, un juicio en tribunales laborales le van a durar 2, 3, 4, 5 años y si le va a salir carísimo? No voy a ir a Costa Rica. En Costa Rica nos hemos acostumbrado, y ya eso es un tema muy judicial, que todo dure más de 2 años. Estamos acostumbrados a que el sistema judicial no nos resuelva justicia pronta e inmediata. No, ese principio en Costa Rica se rompió, se desapareció. Licenciado, pero vea qué interesante. Costa Rica tiene un sistema digital de trazabilidad de todo lo que son puertos y aeropuertos, todo lo que son importaciones y exportaciones, y todo se trabaja a nivel digital, ¿verdad? Todo contenedor tiene un número de marchamo y un número de contenedor, Ajá. ¿verdad? Entonces, un contenedor cuando sale de una empresa, por ejemplo, de una piñera, ya desde antes de salir ya lleva una trazabilidad hasta el cliente final, ¿verdad? Y hemos visto como en Costa Rica durante años, es que no es de 2 años, no es de un periodo presidencial ni de 2, sino de 3, por ejemplo, con el tema de los escáneres. Y que se ha negado la cuestión de activar los escáneres. Entonces vemos aquí preocupantemente cómo la fiscalía, a pesar de que tiene el sistema digital, ¿verdad? De que incluso arrestaron a una persona dentro del puerto, ¿verdad? Pero no se ha llenado ni una sola piñera, ¿verdad? Sí, O sea, no hay una forma, o están manipulando el sistema digital, y eso sería muchísimo más preocupante. a mí me preocupa mucho eso, digamos, o sea, vos ves que salen cantidades de drogas. O sea, Correcto. fuera en Madrid, no drogas en piñas. Aquí hasta en peces, en pescados. No sé si Correcto. te acordás de eso. Sí, claro. Salió la droga. Yo sí segundo lo que vos decís. ¿Cómo hace usted para meter eso por un aeropuerto y sacarlo del país? O sea, estamos hablando de drogas. Es Si correcto. yo ahora voy para Miami y yo sé que no puedo llevar una botella de agua a la mano. Es No la correcto. puedo llevar porque me la van a quitar. O sea, jamás usted va a subir con esto. Yo guardo una caja de fósforos o un corta uñas. Ya Ay, yo va a andar uno psicoseado con todo eso. Hay un buzoncito ahí para... Ahí, para dejarlo ahí. Ajá. ¿Cómo es posible que esta gente sale con esos cargamentos o esas cantidades? Bueno, y que incluso, y que vea qué interesante, recuerde que todas las personas que exportan, por ejemplo, hablemos de Feldosh, ¿verdad? O de General Cable, ¿verdad? Que saca cable del país, ellos tienen que pagarle a empresas como K9 para que lleguen a revisar y certifique que ese contenedor va libre de drogas. Entonces, o sea, es que ya existen protocolos, que ya está en papeles, ya está, o sea, que es algo que usted puede investigar en menos de un mes. A mí eso de eso que usted dijo acá no es una empresa privada, ¿verdad? Es correcto, Eso me preocupa muchísimo. correcto. Yo hace mucho... Bueno, OIJ también tiene, Sí, pero en el tiene aeropuerto, K9, en el aeropuerto hay... Sí, Ajá. K9 es la unidad de los perros que buscan drogas. Es Pero correcto. hay una empresa que se llama K9 ajá, que... da un servicio Da privado, un servicio privado dentro del aeropuerto. correcto. O sea, yo no sé si todavía lo hace, me voy a dar cuenta. Bueno, ahora. recordemos que la administración pública del aeropuerto también es privada. Bueno,
Entonces preocupémonos todavía mucho más. Ajá, Por- que los puertos también. Porque recuerde usted también, aquí salió un helicóptero con una cantidad enorme de drogas que se cayó allá, Ajá, se vino abajo en las montañas de, yo no me acuerdo dónde, creo que en la zona sur, que se vio involucrado aquel señor Fabio Pizarro, que entró y que supuestamente sacó el GPS en ese momento. correcto. Pero yo decía, ¿cómo salió ese helicóptero con tal cantidad de droga? Tan pesado iba el helicóptero que se vino abajo. Después Correcto. otra avioneta cayó en San José con otros, Calderilla, creo. unos guatemaltecos, Ajá. con cantidades impactantes de droga. Yo me pregunto, ¿cómo hace usted para meter todo eso en un aeropuerto si usted no puede entrar ni con una botella de agua? Correcto. Entonces, o sea, eso nos está llevando a otro tema, que igual es el tema de la misma seguridad. Bueno, es que vamos a este punto, y espero no haberle hecho la curva muy rápida, ¿verdad? Si tenemos un gobierno corrupto, ¿verdad? Ya le contesto las preguntas a Tony que nos está haciendo ahí en el chat. Y a María Castro, buenas noches. Gracias, María. Si tenemos un gobierno corrupto y tenemos una fiscalía que no investiga el tema de narcotráfico, es posible que a esto donde nos está llevando como país, ¿verdad? Sea también de las intenciones del narcotráfico, de administrar los tres poderes de la República. En este momento Costa Rica se encuentra bajo un sistema que ya vimos que no existe división de poderes. ¿Está esto en manos del narcotráfico? Pero ¿de qué se extraña usted, Gerardo? Recuerde que Pablo Escobar llegó hasta la Asamblea Legislativa. ¿Sabe de qué me extraño yo? Pablo Emilio Escobar Gaviria, hoy me estaba acordando Sí, de Pablo sí, sí. Emilio Escobar Gaviria, que vi que una persona ahí estaba entrando al fútbol costarricense en Limón. Correcto. Me acuerdo de cosas, se me vienen a la idea cosas, ideas. Correcto. Entonces yo digo, Pablo Escobar lo logró, el Chapo Guzmán lo logró. Correcto. O sea, estamos hablando de que el narcotráfico es un sistema de una empresa que son ganancias del mil por mil, ¿verdad? No hay Correcto. Entonces, preocupémonos. ¿De qué me preocupémonos. asusto? ¿De qué me asusto? Me asusto de que la gente sigue durmiendo. Me asusto de que la gente sigue desinformada. Y me preocupo todavía más de que la gente es tan manipulable hoy día, porque la poca información que manejan hace que crean a medios grandes, que muchos de esos incluso podrían, no estoy diciendo que sea así, pero incluso podrían estar siendo pagados, ¿verdad? Como vimos la campaña contra Célimo Guido, ¿verdad? Donde todos los medios, esa misma tarde, después de las 4 de la tarde, todos los medios empezaron a desvirtuar a Célimo Guido, oiga, con una palabra demagógica, diciendo que nadie puede arrojarse la representación del pueblo, Sí, correcto, ¿verdad? escuché eso. Ese fue el argumento, cuando sabemos que en Costa Rica y en la forma de expresar podemos hablar del pueblo de San Joaquín, el pueblo de Heredia, el pueblo de Alajuela, el pueblo de Aguasarcas, y que también se puede hablar del pueblo de la calle. Y qué curioso que en este gobierno se ha visto mucho el ataque a los sindicatos y a los grupos de Bueno, la de persecución presión, a Albino Vargas, ¿verdad? Y hay un vicepresidente que es sindicalista. correcto, ¿Dónde está ese señor? Entonces, vea cómo los intereses no... ¿Por qué pusieron a ese señor por ser sindicalista? ¿Usted cree que Carlos Alvarado le dijo, vamos a mi fórmula presidencial a un sindicalista? ¿Por qué? ¿Qué venía atrás de ese señor? Muchos votos. así es. Bueno, él decía, me van a poner el vicepresidente, todos los sindicatos a favor. Y vea, pero es que la gente no analiza, Gerardo. Lo analizo yo, que no soy analista, y la gente no analiza. Me está haciendo una preguntita, Gerardo. Adelante, Don adelante. Tony, dice Don Tony lo siguiente. Si el presidente lo denuncian varias veces por la misma causa y la primer denuncia falla, ¿qué ocurre con las demás? No, si el presidente lo denuncian varias veces por la misma causa, digamos, vamos a ver. Se convierte en materia juzgada, si no me equivoco. No. Vamos a ver, tal vez vamos a poner como el caso de UPAD, precisamente. Me imagino Ajá. que por ahí va el enfoque de Tony. A él lo acusan por prevaricato. Y bueno, prevaricato es como una de las causas. A esa denuncia se adhirió Gloria Navas, creo, ¿verdad? Correcto. Y otras personas. Y esa denuncia lo puede hacer cualquier ciudadano también. Correcto. O sea, yo, si veo mis intereses afectados y puedo sentir que la UPAD me investigó,
yo puedo ir como querellante, o sea, yo puedo ir también. Pero si falla una, ¿qué pasa con las demás? Es que no, o sea, es un todo. Para, No es que ahí, no es que van todas en filita y si falla ajá, una, todas se cayeron, no. para que la gente no se quede patinando, Ajá. el prevaricato es cuando se utiliza la ley manipulada en favor suyo, ¿verdad? El prevaricato es cuando se emiten resoluciones contrarias a derecho para favorecer un interés, Ah, ok. tanto judiciales como privadas. También el prevaricato puede darse en sede administrativa, pero en penal es cuando un juez dicta una resolución contraria a derecho, que tiene todas las pruebas para acusarte, Ajá, pero te exonera. Eso es un prevaricato. ok. Eso es una figura delictiva, ¿verdad? Pero ya tan es así lo que acabo de decir, que el presidente emite resoluciones, pero ahorita está acusado por prevaricato por un reglamento, que es un acto administrativo, no es un acto judicial, ¿verdad? El reglamento, o sea, es un acto administrativo y lo acusaron por eso. O sea, emitió un reglamento contrario a derecho, rompió el principio de legalidad, el bloque de legalidad, el artículo 11 de la Constitución Política, nunca se lo leyeron, el 11 de la Ley General de la Administración Pública, que es el mismo, nunca se lo leyeron, no supo, nunca leyó los criterios de la Procuraduría sobre el tema de reglamentación técnica. O sea, nada, entonces prevaricato. Me pregunta Tony también, dice don J.H. Herrera, ¿qué se ha logrado hacer en el control de narcoavionetas y qué se sabe más del tema? Las narcoavionetas. ¿Qué se ha logrado hacer las narcoavionetas? Ayer hablaba yo precisamente con unos amigos y me acordaba de... Yo sigo mucho el tema del narcotráfico, me gusta mucho a nivel internacional y un poco el tema. Me acordaba que Pablo Escobar metía avionetas, compraron una isla para insertar avionetas con cocaína. Era tal la cantidad de... Había un señor Carlos Leder, creo que fue el que empezó a trabajar allá y recibir las avionetas. Era tal el negocio, tan lucrativo era, Gerardo. Por eso es que usted, cuando usted me dice a mí que estará en el narcotráfico filtrado, dejaban las avionetas botadas. O sea, las avionetas eran desechables para ellos. Bajaban la avioneta, le sacaban los kilos y ahí queda, ahí hay un cementerio de avionetas. Correcto. Imagínese usted si un narcotraficante dice, deje esa avioneta ahí. ¿Qué niveles económicos pueden manejar? Sobre narcoavionetas, no sé qué habrá pasado con el tema de esa que cayó en el Virilla. En el caso del helicóptero, recuerdo que el piloto era un muchacho de Edgar, que fue compañero, de hecho, de mi hermana en la escuela, hace muchos años, ¿verdad? De una de mis hermanas, Edgar, era el piloto de ese avión, era muy amigo de Fabio Pizarro, quien ahora está en la cárcel por narcotráfico, precisamente. Ellos tenían, imagínense, Fabio Pizarro fue el director de la Fuerza Pública. Así es. ¿Qué más? Yo no sé si la gente se cuestiona estas cosas. ¿Cómo llega un director a tener ese cargo y después, años después, se ve inmerso en una sentencia judicial, en una cárcel por relaciones con el narcotráfico? Entonces, esas son cosas, Gerardo. Esos temitas que hemos ido tocando de alguna u otra manera, que un tema nos ha llevado a otro, es lo que usted tal vez ha hecho énfasis en lo que la gente tiene que cuestionarse. La gente está aquí esperando a que el 2022 digan, vamos a ver por quién votamos y todo el mundo, ojalá que todo el mundo corra a votar, ¿verdad? Si esto sigue el COVID, ¿cómo irán a hacer el tema de elecciones? Porque va a ser otra matazón en el tema de contagio, ¿verdad? Bueno, Si llegásemos a eso. a mí me preocupa mucho la participación del Tribunal Supremo de Elecciones a la par del presidente de la República, a la par del presidente de la Asamblea Legislativa y a la par del presidente del Poder Judicial, porque también me dice que dentro de esa estructura que estamos viendo podría estar involucrado el Tribunal Supremo de Elecciones. Y si eso habla de que se va a un tipo de votación digital, ya al menos yo dudaría en este momento de la veracidad, ¿verdad? Ya Yo lo no- hablaron ese tema. ¿Perdón? El tema de la votación digital, ya lo hablaron. No, es un tema que se viene pateando Lo el tarro, estábamos hablando ¿verdad? nosotros la vez pasada. Exactamente, se ha venido hablando, pero sin embargo, al menos yo como ciudadano, considero que sí sería contraproducente que se llegue a hacer realidad. Vemos que un presidente
como Carlos Alvarado llega y dice, el tren va porque va. O sea, es una persona contra la voluntad y sobre todo la necesidad económica de todo un país. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando un presidente llega a ese punto de prepotencia, cuando es un presidente toma posiciones como la de Backstreet Boy, ¿verdad? Y cuando vemos que un presidente tiene una incapacidad moral de presentarse ante los costarricenses y dar respuestas abiertas a medios de comunicación no alineados como este, ¿verdad? Entonces, ahí es donde es preocupante que un presidente se ponga a la par de la figura del Tribunal Supremo de Elecciones y que firmen un documento haciendo un pacto. ¿Por qué? Porque no solamente elimina la separación de poderes, sino que aparte de eso manda un mensaje a la población donde le dice, costarricenses, no existe trinchera donde ustedes puedan acudir. Eso es lo peligroso. Eso es muy grave, eso es muy grave. Para secundarle un poco o concluirle un poco lo que decía Tony, las narcoavionetas, si una avioneta sale con droga del aeropuerto internacional Juan Santa María, ¿a quién deberíamos ser responsable? Al director de ese aeropuerto, Es correcto. a la empresa que administra ese aeropuerto. Porque recordemos que el aeropuerto es una concesión, ¿verdad? Ajá. Es una figura jurídica que se llama concesión, mediante la cual él administra a nombre del Estado ese aeropuerto. Vendría siendo como que el mismo Estado está permitiendo que se trafique, que se salgan y entren avionetas con droga. Podríamos hablar de una reforma legislativa, ¿por qué no? Las aduanas, estas piñeras que salen, estas piñas que salen con droga. Las piñas no las hacen no apretan un botón y las piñas se hacen con droga, Gerardo. Para nada, no. Eso es un trabajo arduo. Yo no me imagino la gente partiendo o sea, es que entendamos, es un trabajo Es un trabajo de logística. es un trabajo de logística grande. Correcto. Y meter eso en un aeropuerto. ¿Qué está pasando con Ahora, estos controles? Y la piña tiene que estar en frío. En frío. Y la piña, o sea, no es en Sí, no cualquier puede lugar. estar suavecita. No, no es en cualquier lugar donde eso se puede hacer. Interesante, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, la logística que lleva, por ejemplo, un contenedor grande le caben 1200 cajas de piña. Para que tengas una idea, existen cajas donde le caben las grandes que le caben 3 piñas. Entonces, si usted agarra eso y lo multiplica por las 1200, o sea, Terrible. es una gran cantidad de piñas, que obviamente no todas, porque necesitan que algunas vayan normales, ¿verdad? Pero cuando vemos esto, cuando vemos que existe una trazabilidad, cuando existe una facilidad digital de investigación y que tenemos departamentos muy especializados en esto, en el OIJ, que no se ha involucrado, cuando vemos una fiscalía, que la fiscalía a pesar de todo pertenece a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Tampoco vemos que accione, entonces es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque vemos que en esta semana, para que tengas una idea, ¿cuántos ajusticiamientos por droga se han dado en calle? O sea, si usted se pone a ver, Creo que ayer vi uno o dos en Heredia, uno muy... bueno, uno en Barba de Heredia, aquí en la zona donde estamos se han dado alrededor de 3 que acribillan a las personas. Ayer creo que fue en San Pablo de Barba, que Ajá, se en San dio Pablo de otro. Barba, correcto. Correcto, también vimos en San José, o sea, estamos viendo como una gran cantidad de delincuencia. Vemos incluso, por ejemplo, el mismo narcotráfico que anda armas de alto calibre dentro de sus carros, ¿verdad? Vimos el asalto que se dio en un carro blindado en la ruta 32, donde incluso dejaron botadas 2 AK-47. Vemos como no tengo certeza de esa información, pero creo que después se declaró como fake news de un policía que era ciudadano, pero que andaba con uniforme, ¿verdad? De la policía. O sea, existen tantas cosas que a mí me preocupa cuando vemos, por ejemplo, los montajes que se hicieron en Cañas, cuando es la misma policía que acciona contra la población, cuando es la misma policía que detiene, por ejemplo, a una periodista, ya una señora, ¿verdad? Y incluso la encierran a Estela Chinchilla. O sea, si usted conoce a esa señora, incluso para bajarse del carro, pues no se baja con la misma facilidad de un chiquillo de 20. Y lo que hacen estas personas es exigir que se haga lo que le corresponde en derecho al oficial actuar.
¿verdad? Claro. Entonces vemos una acción coordinada de policías, ahora vemos jueces también, ¿verdad? Arrestados por narcotráfico, hemos visto oficiales de tránsito, hemos visto, o sea, hemos visto gente que está en todo lo que es gestores de la ley, por decirlo de alguna forma, y también lo hemos visto dentro del gobierno, ¿verdad? Que se está dando. Entonces, ¿cuál es, licenciado, cuál es la forma que como costarricenses nos podemos proteger ante una situación que está propagado, que está impregnado dentro del sistema de gobierno y de administración pública? Claro, es que ya el tema lo habíamos tocado y yo les había dicho a ustedes que para el 2022 muy probablemente las fórmulas que nos van a poner para votar, vamos a ver muchas caras conocidas. Las que vimos tal vez en esta elección pasada, tal vez las que vimos en la anterior, en la tras anterior, los mismos apellidos. Sí, Los Benavides, los aquí, los allá. O sea, todo el mundo sabe. Es que vamos a ver. Yo ni siquiera voy a dar apellidos ni nombres. Todo el mundo sabe quiénes son. sí, 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 ¿O sí. usted cree que en el 2022 vamos a tener una planilla desconocida de candidatos a diputados, a alcaldes, a ministros, perdón, bueno, a los que correspondan para el 2022? Creo que alcaldes no, ¿verdad? Todavía, me parece. Pero bueno, diputados, vamos a ver los mismos. Habrán unos que sacarán la bandera de la reelección y dirán, merezco volver a la Asamblea Legislativa porque es un gran trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos, Gerardo? ¿Cómo cambia usted todos estos compadrazgos del Tribunal Supremo de Elecciones, del Poder Judicial? ¿Cómo cambia usted todo eso? ¿Cómo lo cambia? Dígame usted. ¿Cómo cambia a esas personas? Por generaciones nuevas de personas que quieran Así es. entrar a esos temas, por generaciones de personas intachables o personas que tengan, tampoco vamos a ver, nadie nació en una burbuja, pero personas que no estén inmersas en estos círculos políticos. Pero ¿qué es lo que pasa, Gerardo? Cuando usted llega a conformar un partido político, creo que lo has hecho, yo también lo he hecho, Tony lo ha hecho, y se lo digo yo que he estado también, y recientemente, de 100 personas que llegan a un partido político, tres personas tienen, digamos, materia gris para decir usted, bueno, podamos trabajar en algo. Propongamos ideas, hagamos proyectos, trabajemos en estrategias de gobierno. Las otras 97, lo que están ahí es para que usted les dé un puestico. Para Es que usted les dé un puestico, ojalá una plaquita, ¿verdad? Policía, algo en la policía municipal, yo quiero trabajar para que sea policía. Pero no se meten, o sea, a muchos, tal vez me equivoco, del 97 no quieren pensar. Y mucha gente no se quiere meter. El problema es que los que nos metemos, yo que me he metido, ustedes, nos metimos y perdimos. Y seguiremos perdiendo si seguimos trabajando con partidos políticos que no van a tener una proyección de verdad interesante. Las maquinarias electorales de los partidos viejos, de los partidos antiguos, son arrasadoras. El Partido de Liberación Nacional tiene una maquinaria electoral, una fuerza territorial en materia de votaciones, cuando se logra organizar, muy fuerte. El PUS, ni qué decir también, pero Liberación me parece muy fuerte. El PAC ya tiene alguna experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted le toca la puerta a gente honesta, a gente con ética, a gente con altos niveles morales, no van a querer, difícilmente no quieren meterse. Prefieren quedarse en la barrera, cruzados de brazos, esperando a las 6 de la tarde del día de las elecciones, a ver quién los va a gobernar por 4 años más, y después pasan todos los 4 años quejándose de esa persona y tal vez ni salieron a votar. Yo ¿Usted me tengo, entiende? yo tengo una propuesta ahí, pero Adelante, Gerardo. es muy mía. Mientras lees el mensaje, Tony, yo pienso que deberíamos de ver cuáles son los partidos que nunca crecieron, que están ahí rezagados en las papeletas en los últimos 3 periodos, por ejemplo, pero yo desconfío sumamente, desconfío de los partidos nuevos, porque no sabemos qué viene. De los partidos viejos que no han crecido y que nunca el Estado les ha puesto un 5 porque resulta que no entran entre las estadísticas, yo agarraría esos partidos porque sabemos que ni el narcotráfico ni la corrupción los está financiando. Es que, vamos a ver, sí, yo tengo
cierto recelo con los partidos nuevos y voy a hacerlo manifiesto. Tengo amigos muy cercanos o amigos cercanos de las batallas políticas que le llamamos nosotros, ¿verdad? Anteriores y actuales, que están en partidos políticos que no son los colores que nosotros siempre vemos. El problema es que también ya nosotros nos situamos en un trabajo como ese, pero no se logran organizar. Muchas veces no logran ese golpe que se necesita un partido o esa figura, digamos, presidenciable para llegar a romper todo esto y a quitar todo esto. Y obviamente traer gente buena, porque nada hacemos con quitar toda esta costra que tenemos actualmente, pero si no tenemos gente buena, ¿qué hacemos con eso, Gerardo? Yo hace poco una amiga me llamó, me habló sobre un partido político, correcto, sobre un partido político y me dijo, Juan, cuento con usted, esto, es un candidato que no lo voy a decir aquí, que es una persona bastante buena, considero yo, pero me dice, no digas nada porque él todavía no quiere hacer, él todavía no quiere por estrategia. Digo, pero ¿cuál estrategia? Estamos casi 1 año y medio. Correcto. Yo le dije que me interesaba mucho el candidato, claro que sí, me parece una persona muy inteligente, pero me dice que todavía no. Ahí después, si sale, cuando salga, si es que sale, yo les voy a decir aquí, era ese señor, ¿verdad? El que me habían dicho, y me dijeron que formara un grupo aquí en Heredia y que trabajáramos por él. Me hablaron de una diputación también. No son cosas que me perturban, pero ¿por qué no? Pero en esas condiciones no, yo no puedo andar buscando a la gente en Heredia y decirle, mire, formemos un grupo, pero no les puedo decir todavía quién es el candidato. Así no se maneja la política. Es correcto. Entonces, me ligué de ella, le dije, no, por ahora no me interesa. Cuando esa persona salga y si llega a ser presidente, ojalá, me voy a arrepentir de tal vez no haber hecho lo que usted me pidió, pero por ahora no. Me dice Gerardo, ya tenemos tiempo, estamos sobre tiempo, ¿verdad? Correcto. Bueno, no, nada más queda más que entonces decirle al público de que nos vamos, desearles un feliz año nuevo. Ojalá, y yo le pido a la gente, a Dios hay que pedirle que nos ayude, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Así es. Usted no puede pedir que le dé un trabajo si no tiene capacidad intelectual para desarrollarlo. Usted no puede decirle, señor, ayúdeme quiero un trabajo de chofer, si no tiene licencia B1, ¿verdad? O sea, ganémonos las cosas, trabajemos. Vienen épocas difíciles, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Puede ser que este año que viene la contracción económica se acelere. Recordemos también que a nivel de gobierno, Poder Ejecutivo recortó mucho dinero para los ministerios el día de mañana, en el 2021. Entonces se pueden dar hasta disminución en los servicios que nos dan las instituciones estatales, ¿por qué no, verdad? Ante la falta de recursos. Yo nada más les deseo un feliz año nuevo 2021, una feliz Navidad nuevamente, pero un año nuevo. Espero que el día 31 de diciembre he escuchado a la gente decir que hay que hacer un minuto de silencio. Sí, hay que llorar a nuestros muertos, pero también hay que agradecerle a Dios que estamos celebrando ese cambio de año y que el único obstáculo en la vida es usted mismo. Después de ahí, que nada lo detenga, solo Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, y también anunciarles, ¿verdad?, que tenemos un nuevo proyecto para este año que esperamos ya agarrarlo e impulsarlo a mediados de enero, ¿verdad? Que es el programa. A mediados de enero vamos a tener, mucha gente sabe, bueno, algunas personas Ajá. saben mi página Legítima Defensa. Ajá. Vamos a tener a mediados de enero, sí, como bien cita Gerardo, un programita específicamente sobre el tema de legítima defensa. Vamos a invitar desde ya policías, expolicías, agentes de seguridad privada, público en general, la persona que anda un palo de escoba en el carro, que dice, pues si me asaltan, sepa cuándo usarlo y cómo usarlo. Correcto. Eso vamos a entrarle al tema. Si gustan seguirme a mi página Legítima Defensa, ya vamos por 254,000 seguidores, 66,000 likes. Ajá. Ha crecido bastante. Es una página que inició en abril de este año. Yo la inicié y ya de 254,000 personas. Dice mucho, ¿verdad? Les ha gustado. Ese es un nuevo proyectito que tenemos por aquí también. Así es. Vamos a estarle anunciando ya a principios de enero, ¿verdad?
antes de que empiece el programa, obviamente, vamos a estar anunciando el día y la hora para que usted se pueda conectar y ver. Obviamente va a ser a través de exitoradio.net. Vamos también a transmitir a través de la página de Legítima Defensa y a través de sereprensa.com y a través de otras páginas de Grupo Intertécnica, ¿verdad? Que tenemos por acá, y que la intención es esa, pues que la gente empiece a conocer un poco también sobre la parte legal, sobre la parte, el derecho ciudadano, ¿verdad? No, Para y defenderse. este tema, Gerardo, perdona que te interrumpa, tiene que ver con seguridad ciudadana, la legítima defensa, porque la legítima defensa se activa cuando el Estado tiene la incapacidad de llegar a defenderme a mí, a mi casa, por el robo que me están cometiendo. Exactamente. Eso lo vamos a explicar con más Ajá. tecnicismo, ¿verdad? Y que lo hemos visto en el incremento, ¿verdad? De asaltos y robos a través de la pandemia, ¿verdad? Que ha generado mucho desempleo, pues los asaltos se han dado más frecuentemente, se han dado con mayor violencia, y obviamente la intención también es de que usted sepa qué hacer. Así que los esperamos el próximo año. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya Éxito Radio ya cumplió un año en agosto, entonces ya tenemos un año, 4 meses de estar al aire a través de exitoradio.net, ¿verdad? Y esperamos pues nos sigan acompañando en los nuevos proyectos que esperamos ir incluyendo a través del 2021. Claro que sí. Muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos. buenas noches. Feliz año. Feliz año. Hey, extranjero, yo te quiero dar la bienvenida a un curioso lugar. Es el país más feliz del mundo. Aquí la gente siempre tiene un trato jovial, excepto por todos los casos de violencia que hay, la misoginia, xenofobia y homofobia. Esencial Costa Rica verde, piñeras abundantes hay. Cañeras y monocultivo, sin ninguna ley laboral. Rapadapapa. Los pro vida de aquí siempre procurarán que nunca abortes si eres niña y te llegan a violar. Y cuando nazca el niño que se joda. Total, su madre fue violada por mala mujer, pues provocaba al caminar, al existir y al ser. Y estás jodido aquí si fuiste a nacer gay. Ni el macho Ramírez ni Pinto dan de comer a la afición. Pero distraen y en el Congreso la reforma fiscal, eso sí que es un gol. Raparapau. El analfabetismo vuelve a regresar, el desempleo y la miseria crecen más y más, la inflación, la corrupción y la evasión fiscal. Qué suerte mi generación después de tanto estudiar, es muy difícil que alguno se llegue a pensionar, el TLC desmanteló nuestro estado social. Venga la cartera, gringuito, y porfa no me mire así. Mire que en este paraíso solo nos queda delinquir. Actualmente se calcula que una de cada 3 familias costarricenses se encuentran bajo la línea de la pobreza. Además, hemos alcanzado un histórico 12% del desempleo. La corrupción y la inflación están por las nubes.
potencia mundial, papá.